Bien, hoy vamos a ver un tema que se llama así, se llama ondas de, y aquí va la parte del francés que van a corregir algunos de ustedes que sepan hablar francés, de Broglie. Esto se llama así en honor a un científico francés que vivió a principios del siglo XX, ahí está, que se llamaba, bueno, que en español le decimos Luis de Broglie. Luis de Broglie era una persona que tenía familia aristocrática, entonces él pudo haber decidido vivir como un duque, creo que era un duque o algo así, pero en lugar de eso decidió dedicarse a la física, ¿verdad? Todo bien. Este, el nombre de él en francés, yo entiendo que se pronuncia algo así como de Paul, Sí, algo así, profe. algo así, ¿verdad? Paul. Ah, Pero bueno, no voy a hacer todo el esfuerzo eh, vocálico de decir el nombre en francés porque es bastante complicado. En español le decimos de Broglie y cuando ustedes están hablando en una conversación con personas que solo hablan español, no hay ningún problema en suavizar un poco la pronunciación. Pero es como cuando yo digo, por ejemplo, Isaac Newton. No es realmente Isaac Newton, debería ser Isaac Newton, pero uno por facilitar la pronunciación dice Isaac Newton con personas que hablan español. De la misma forma yo voy a decir de Broglie cuando estoy hablando con ustedes. Vean que el nombre de él es de Broglie. Por lo tanto, el tema que estamos estudiando son ondas de Broglie, porque el D es parte del nombre de él, ¿verdad? De Broglie. Entonces, de Broglie era un estudiante de física, más o menos en la época en que Einstein empezó a sacar sus teorías de la relatividad y la mecánica cuántica. Entonces, él quedó muy intrigado cuando él supo ¿verdad? Que la luz se puede comportar tanto como una onda como una partícula. ¿Verdad? Ustedes recuerdan que la luz en algunos casos se comporta como una partícula porque se puede dividir en fotones y cada fotón tiene asociado una longitud de onda, tiene asociada, pero una energía, una cantidad de movimiento. Pero la luz también se puede comportar como una onda porque puede tener una longitud de onda y una frecuencia. Entonces, de Broglie reflexionó mucho sobre eso y llegó a una idea demasiado saica. De Broglie lo que dijo fue que no solamente la luz se puede comportar como una onda o una partícula, sino que de hecho la materia ordinaria, la materia que está hecha de átomos, también se puede llegar a comportar como una onda o una partícula, dependiendo de la situación. Lo que pasa es que los objetos ordinarios, los objetos que nosotros conocemos en la vida cotidiana, se comportan en la mayoría de los casos como partículas y no como ondas. Pero algunas partículas muy pequeñas, como los átomos individuales, los protones o inclusive los electrones, se llegan a comportar como una onda en algunos casos. Entonces, de Broglie propuso una fórmula para calcular la longitud de onda de una partícula, que es la siguiente. Él dijo, si para la luz yo puedo decir que la cantidad de movimiento es igual a la constante de Planck entre lambda, entonces eso también tiene que ser válido para la materia. O sea que en teoría no debería haber ninguna diferencia o no debería haber nada que sea particularmente diferente entre la materia y la luz. Por lo tanto, la materia también tiene una longitud de onda que yo puedo calcular como la constante de Planck
dividida entre la cantidad de movimiento, donde esa cantidad de movimiento puede ser la cantidad de movimiento clásica o relativista, dependiendo de la velocidad de la partícula. Si se está moviendo a una velocidad relativista, entonces tenemos que utilizar la fórmula relativista. Si se mueve a velocidades bajas, se puede utilizar entonces la fórmula para la cantidad de movimiento usual, ¿verdad? Normal. Entonces vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Démosle otra vez con Usain Bolt. Usain Bolt, ¿a qué velocidad corre Usain Bolt? ¿A cuánto? Creo que era como 100 metros en 5 segundos. 10.34, ¿qué? Ok, 10.34 metros entre segundos. Suponga que Usain tiene una masa de 70 kilogramos, pero no me consta, ¿verdad? Digamos, esa puede ser una masa aceptable para él. Determine la longitud de onda de Broglie de Usain Bolt. Entonces, Usain Bolt se mueve rápido, pero no se mueve tan rápido, ¿verdad? Él se mueve a una velocidad clásica. Entonces, la cantidad de movimiento de Usain es igual a la masa por la rapidez. No hay ninguna necesidad de poner el factor de Lorentz porque no es una rapidez tan elevada. Esos son 70 kilogramos por 10, no, por 10.34 metros entre segundo. Y entonces él tiene una cantidad de movimiento de aproximadamente 724 kilogramos por metro entre segundos. Y la longitud de onda de Usain Bolt es igual a la constante de Planck entre P, es igual a 6,626 por 10 a la menos 34 joule por segundo, entre 724 kilogramos por metro entre segundo. Y eso da 9,15 por 10 a la menos 37 metros. 9,15 por 10 a la menos 37 metros y vamos a discutir un poco acerca del significado de esa longitud. Para hacernos una idea del significado de esa longitud, ustedes saben más o menos de qué tamaño es un átomo. O sea, ustedes saben más o menos qué distancia es la que separa un electrón de un protón en un átomo. La distancia que separa al
a los electrones de un átomo, ¿verdad? El radio atómico es aproximadamente igual a 10 por 10 a la menos 10, perdón, metros, o sea, un ángstrom. Y el radio de un núcleo atómico es aproximadamente ¿verdad? No exactamente, pero aproximadamente 10 a la menos 15 metros. Entonces, ¿ustedes creen que exista algo tan pequeño como eso? Que sepamos. ¿No, verdad? O sea, es una longitud ridículamente pequeña. Cuando un objeto tiene una longitud de onda de Broglie muy pequeña, pero inclusive demasiado pequeña para estándares atómicos, eso quiere decir que esa longitud de onda simplemente no se puede ver. Entonces, la materia ordinaria, los cuerpos ordinarios, como las personas, los carros, los planetas, las estrellas, tienen en teoría una longitud de onda, pero es una longitud de onda tan pequeña que no se puede apreciar de ninguna forma experimentalmente. O sea, ahí está, pero es tan pequeña que no se puede ver. O sea, vean que inclusive es muchísimo más pequeña que el núcleo de un átomo. ¿Verdad? Un electrón se mueve a una rapidez de... Entonces vamos a poner que la rapidez del electrón es de 4,70 por 10 a la 6 metros entre segundo. Es una rapidez muy grande, sin embargo, no es tan grande comparada con la de la luz, entonces todavía no es realmente una rapidez relativista. Determine su longitud de onda de Broglie. Recordemos que la masa de un electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, la longitud de onda es igual a h entre p. Como es una velocidad no relativista, vamos a poner que esto es igual a h dividido entre la masa por la velocidad, sin necesidad de recurrir todavía al factor de Lorentz. Entonces, lambda es igual a 6,626 por 10 a la menos 34 joule por segundo entre 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por 4,70 por 10 a la 6 metros entre segundo. Y eso nos da 1,55 por 10 a la menos 10 metros. Ok, entonces, esa longitud de onda sigue siendo todavía una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Pero al menos no es tan pequeña, tan exageradamente pequeña como la longitud de onda de una persona. Vean que esta longitud de onda es más o menos, ¿verdad? Un radio atómico.
Entonces, lo que eso quiere decir, que vamos a ver después, es que ustedes pueden utilizar un rayo de electrones para poder ver en un microscopio objetos tan pequeños como el radio de un átomo. Existe una categoría especial de microscopios llamados microscopios electrónicos. Un microscopio electrónico no es un microscopio que funcione con un circuito eléctrico, no, es un microscopio que en lugar de utilizar luz, utiliza electrones para poder ver la muestra. Estos microscopios utilizan un rayo de electrones en lugar de un rayo de luz para poder observar las muestras. Las muestras se pueden ver siempre y cuando tengan un tamaño mayor o igual a la longitud de onda de los electrones. Entonces, eso nos dice que existen algunas muestras que no se pueden ver con la luz, pero sí se pueden ver con los electrones. ¿Por qué? Porque recuerden que la luz visible es aquella luz que tiene una longitud de onda que va entre los 400 y los 700 nanómetros. Eso quiere decir que es imposible para un ser humano poder ver un objeto que sea más pequeño que 400 nanómetros, por la sencilla razón de que la luz que podemos ver no puede llegar a resolverlo, o sea, no lo puede resolver, o sea, no se puede observar, porque va a tener una longitud de onda mayor al tamaño de la muestra. Pero en cambio, uno puede utilizar un rayo de electrones que tenga una longitud de onda más pequeñita para poder detallar las características de una muestra cuando son más pequeñas que la luz visible, pero más grandes que aproximadamente un radio atómico. Claro que la imagen que ustedes ven con un microscopio electrónico es una imagen que se arregla con una computadora para que pueda ser visible al ojo humano, ¿verdad? Pero lo interesante es que ustedes pueden ver con electrones en lugar de utilizar la luz cuando la situación lo requiere. Esa es la gran ventaja que tiene la teoría de Broglie, que podemos usar partículas de materia como si fueran luz para poder observar objetos muy pequeños. Vamos a hacer un último ejemplo con esto. Suponga que tenemos, o que tiene, un protón que se mueve a la misma rapidez. Calcule la longitud de onda de Broglie para ese protón. Recuerde que la masa del protón es aproximadamente 6,7 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, esto sería un protón no relativista. Su longitud de onda es h entre p, es h entre la masa por la velocidad. Es entonces 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, entre 6,7 por 10 a la menos 27 kilogramos por 4,7 por 10 a la 6
metros entre segundo. Y eso da 2,10 por 10 a la menos 14 metros. Que esta longitud de onda es más o menos, un radio de núcleo atómico. ¿Ok? Lo que pasa es que los protones se utilizan tanto como fuentes para observar porque cuesta mucha más energía moverlos a ellos que a los electrones porque son más pesados. Lo más usual es utilizar electrones en vez de protones como una fuente de microscopio. La corrección, la masa del protón no era esta, pero la masa del protón era era 1,7, perdón, 1,7. Ay, esto es 8,29 por 10 a la menos 14, sigue siendo igual más o menos un radio de núcleo atómico. Vamos a hacer otro ejemplo. Suponga que tenemos un electrón cuya longitud de onda es de, vamos a poner entonces aquí el valor de lambda. Vamos a decir que lambda es igual a 6,65 por 10 a la menos 13 metros. Determine su cantidad de movimiento y su energía cinética. Pues ahí va la parte interesante del programa. La cantidad de movimiento es muy fácil, porque para calcular la cantidad de movimiento, yo nada más utilizo la fórmula que dice que P es igual a H entre lambda. Entonces es igual a 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo entre 6,65 por 10 a la menos 13 metros. Y eso me da
9,96 por 10 a la menos 22. ¿Y qué unidades tiene? Vean que tal vez nos puede confundir un poco las unidades porque no recordamos cuánto era Joule por segundo entre metros. Pero no importa porque sabemos que estamos calculando una cantidad de movimiento y sabemos que la cantidad de movimiento se mide en unidades de kilogramo por metro entre segundos. Esa sería la cantidad de movimiento. Ahora tenemos que calcular la energía cinética, pero tenemos una ambigüedad aquí. No sabemos si la energía cinética hay que calcularla como 1/2 por la masa por la rapidez al cuadrado, o si hay que calcularla como gamma menos 1 por mc al cuadrado. O sea, no sabemos si usamos la fórmula clásica o la fórmula relativista. La única forma de deducirlo es despejando la velocidad y viendo si esa velocidad se puede considerar clásica o si definitivamente es una velocidad relativista. Entonces, vamos a recordar que la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, el siguiente paso va a ser el siguiente. Vamos a chequear. Chequeamos que la rapidez sea no relativista. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar la fórmula para la cantidad de movimiento clásica. Es decir, voy a decir que P es igual a masa por velocidad y voy a despejar la velocidad. Velocidad es P entre masa. Entonces me queda que esto es 9,96 por 10 a la menos 22 kilogramos por metro entre segundo, dividido entre la masa de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Cuánto da? Me da que es igual a 1,09 por 10 a la 9 metros entre segundo. Entonces aquí tenemos que hacernos la pregunta del $1.000.000. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que sea la velocidad del electrón? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Es mayor que la luz, ¿verdad? No tiene sentido porque es mayor que la velocidad de la luz. Entonces, esta fórmula que usamos acá, en realidad no se puede usar. No se puede usar. Está mala. ¿Verdad? Tenemos que pensar en otra manera de calcular la energía cinética que involucra jugar un poquito con las fórmulas relativistas de Einstein. En realidad, hay dos maneras de hacerlo. Vamos a empezarlo por la manera difícil, luego por la manera fácil. Y ustedes van a decidir cuál manera les gusta más. Vamos a poner aquí un título que dice: primera forma de encontrar la energía cinética relativista. A poner 2 puntos, despejando la velocidad. Despejando la velocidad relativista. Entonces, ahora que sabemos que la velocidad del electrón es relativista, tenemos la certeza de que la fórmula para calcular la cantidad de movimiento no es masa por velocidad, sino que la fórmula para calcular la cantidad de movimiento es igual a gamma por masa por velocidad.
Es decir, es 1 entre raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado por masa por velocidad. Entonces yo tengo que encontrar una manera práctica de despejar la velocidad ahí, ¿verdad? Tomando en cuenta que aparece la velocidad elevada al cuadrado dentro de una raíz cuadrada, etc. Lo que yo puedo hacer acá, para no complicarme demasiado, es mandar esta raíz al lado izquierdo y mandar la p al lado derecho. Y decir entonces que la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado es igual a la masa por la velocidad entre p. Y para quitar la raíz, lo que voy a hacer es elevar al cuadrado los dos lados de la ecuación. De manera que me queda que 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado es igual a la masa al cuadrado por la velocidad al cuadrado entre p al cuadrado. Después mando este término para el lado derecho. 1 es igual a la masa al cuadrado por la velocidad al cuadrado entre p al cuadrado más la velocidad al cuadrado entre c al cuadrado. Y esto es igual a la masa al cuadrado entre p al cuadrado más 1 entre c al cuadrado por v al cuadrado. Y entonces me queda que la velocidad al cuadrado es igual a 1 sobre la masa al cuadrado entre p al cuadrado más 1 entre c al cuadrado. Y finalmente me queda que la velocidad es igual a más menos la raíz cuadrada de todo esto. La raíz cuadrada de 1 entre la masa al cuadrado entre p al cuadrado más 1 entre c al cuadrado. Esta fórmula no me puede dar jamás una velocidad mayor que la velocidad de la luz. V es igual entonces a 1 sobre m al cuadrado, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos al cuadrado, sobre p al cuadrado. P era 9,96 por 10 a la menos 22, ¿verdad? Kilogramos por metro entre segundo al cuadrado, más 1 entre 3 por 10 a la 8 metros entre segundo al cuadrado. Vamos a calcular cuánto da. ¿Ven? Que es una fórmula bastante larga, ¿verdad? Me queda que la velocidad de la luz es igual, pero que la velocidad del electrón es igual a 2,89 por 10 a la 8 metros entre segundo. Que aunque efectivamente es una velocidad muy alta, sigue siendo todavía menor a la velocidad de la luz. Y por lo tanto, esa velocidad sí tiene sentido, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les den una cantidad de movimiento y ustedes tengan que despejar a partir de ahí la velocidad de la partícula, siempre es muy importante preguntarse si la respuesta que obtuvieron tiene sentido, ¿verdad? Si ustedes utilizan la fórmula clásica de la cantidad de movimiento y despejan una velocidad que es mayor a la velocidad de la luz o cercana a la velocidad de la luz, entonces tienen que estar seguros de que la fórmula que usaron no es la correcta, sino que tienen que usar la fórmula relativista, que aunque es más complicada, es una fórmula que es siempre efectiva, o sea, siempre funciona igual de bien para cualquier velocidad que a ustedes se les pueda ocurrir. Entonces, cuando ya tenemos la velocidad de la partícula, es muy fácil calcular ahora la energía cinética. Bueno, relativamente fácil, ¿verdad? Recuerden que la energía cinética relativista se puede calcular así. K
es igual a gamma menos 1 por mc al cuadrado. Es decir, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado menos 1 por la masa de la partícula por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, K es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos, vamos a poner v, 2,89 por 10 a la 8 metros entre segundo al cuadrado. Sobre c, que es 3 por 10 a la 8 metros entre segundo al cuadrado. Cierro raíz, resto 1, paréntesis. Pongo la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, por la velocidad de la luz al cuadrado, que es 3 por 10 a la 8 metros entre segundo a la 2. Y entonces la energía cinética es igual a, ¿cuánto da? Me da que es 2,23 por 10 a la menos 13 joules. Qué calor, chicos. Vamos a ver. Voy a poner pausa. Entonces, la otra forma de calcular la energía cinética, calculamos la energía cinética sin despejar la rapidez. Oye, ¿en qué consiste esto? De hecho, es muy sencillo. Ustedes saben que nosotros conocemos la cantidad de movimiento relativista. P era igual, ¿a dónde estaba P? Era igual a 9,96 por 10 a la menos 22 kilogramos por metro entre segundo. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula para calcular la energía relativista usando la cantidad de movimiento. Vamos a decir que E es igual a P al cuadrado, bueno, P al cuadrado es P al cuadrado por C al cuadrado más la masa al cuadrado por C a la 4. Esa fórmula es muy útil, o sea, es casi que podríamos decir la fórmula más útil que hay en el tema de la relatividad especial. Entonces podemos despejar la energía. La energía es igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado por C al cuadrado más la masa al cuadrado por C a la 4. Vean que claramente el factor que está dentro de la raíz no se puede simplificar más. Pero ustedes no pueden sacar nada de esa raíz, porque es una suma de dos términos al cuadrado. Es como cuando ustedes están calculando la norma de un vector usando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Hay que calcularlo así, no se puede simplificar más. Entonces, la energía del electrón es la raíz cuadrada de 9,96 por 10 a la menos 22 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Por C al cuadrado, pues por 3 por 10 a la 8 metros entre segundo al cuadrado. Más m al cuadrado por c a la 4. Esto es entonces 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos al cuadrado por 3 por 10 a la 8 metros entre segundo a la 4. Y todo dentro de la raíz. Cuando yo calculo la energía total, eso me va a dar
Entonces, tres coma 3,10, casi 3,10 por 10 a la menos 13 joules. Pero tenemos que recordar también que esta no es la energía cinética. Esta es la energía total. Para calcular la energía cinética propiamente dicho, tenemos que recordar que la energía total es igual a la energía cinética más la energía en reposo. Por lo tanto, la energía cinética es igual a la energía total menos la energía en reposo. O sea, es la energía total menos la masa por C al cuadrado, por mc al cuadrado, ¿verdad? Entonces, K es igual a esta energía, o sea, es 3,10 por 10 a la menos 13 joules, menos la masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por C al cuadrado, que es 3 por 10 a la 8 metros entre segundo al cuadrado. Y esa energía cinética es igual a 2,28 por 10 a la menos 13 joules. Nada más para chequear. Eso nos da casi lo mismo que la vez pasada. La diferencia ocurre en el en el segundo decimal, pero bueno, podemos atribuirle esa diferencia a los decimales. Eso es en el fondo lo mismo. Vamos a poner otro ejemplo, chicos. Suponga que tiene un electrón y un fotón, cada uno de una energía total de 20.0 electronvolts. Calcule la longitud de onda de cada uno de ellos. Y nada más para recordarles, ¿verdad? Un electronvolt es una unidad medida para la energía, donde un electronvolt se define como 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Es decir, el factor numérico del electronvolt es el mismo factor numérico de la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Vamos primero con el fotón. Para el fotón, tenemos que la longitud de onda es igual a h entre p. Pero como es un fotón, una partícula sin masa, tenemos que la cantidad de movimiento es igual a la energía dividida entre c. ¿De acuerdo? Entonces, para el fotón, uno puede decir que la longitud de onda es igual a h por c dividido entre la energía. Si la energía es de 20 volts, 20 electronvolts, esto es igual a 20 por 1,6 por 10 a la menos 19 joules
entre electronvolts. Y esto en total me va a dar 3,2 por 10 a la menos 18 joules. Entonces la longitud de onda del fotón es 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo por 3 por 10 a la 8 metros entre segundo entre 3,2 por 10 a la menos 8 joules. ¿Cuánto da? Me da que es 6,211 por 10 a la menos 18 metros, ¿verdad? Me da mi pequeñito. Ahora vamos con el electrón. La del fotón, ¿verdad? Con el electrón tenemos que lambda es igualmente H sobre P. Pero el problema es el valor de P. El valor de P hay que deducirlo para una partícula con masa. Entonces, para calcular P, tenemos que recordar que la energía al cuadrado es igual a P al cuadrado por C al cuadrado más la masa al cuadrado por C a la 4. Entonces, P al cuadrado es igual a la energía al cuadrado menos la masa al cuadrado por C a la 4 dividido entre C al cuadrado. Es decir, es igual a 6, bueno, un momento. Eso tiene sentido. Eh, Pero chicos, esta es que leí mal la pregunta. Esta no es la energía total. Esta es la energía cinética. Con razón. Ahora sí. Entonces, tenemos que, ok, P es igual a gamma por masa por velocidad. Y la energía cinética es igual a gamma menos 1 por mc al cuadrado. Algo que podemos usar aquí es la fórmula que dice entonces que la energía al cuadrado es igual a P al cuadrado por C al cuadrado más M al cuadrado por C a la 4. Y también puedo usar la fórmula que dice que la energía total es igual a la energía cinética más la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Cuando yo las combino, yo voy a sustituir entonces esta energía, la voy a sustituir con esto de acá. Me va a caer entonces que la energía cinética más mc al cuadrado es igual a p al cuadrado por c al cuadrado más m al cuadrado por c a la 4. Me va a quedar que p al cuadrado por c al cuadrado es k más m por c al cuadrado menos m al cuadrado por c a la 4. Me va a quedar que p al cuadrado es entonces k más m por c al cuadrado menos m al cuadrado por c a la 4
entre c al cuadrado, me va a quedar al final que p es igual a la raíz cuadrada de todo eso. Es igual a la raíz cuadrada de k más mc al cuadrado a la 2 menos m a la 2 por c a la 4 entre c a la 2. Ok. Entonces, toda esta chanchada tan gigante me queda que es igual a la raíz cuadrada de paréntesis k. K era, entonces, esto era 3,2 por 10 a la menos 18 joules. Más mc a la 2. Entonces pongo más 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por 3 por 10 a la 8 metros entre segundo al cuadrado, menos la masa que es 9,1. Saben que voy a hacerlo mejor en otra pizarra para que no va a caer. Cae muy feo. Voy a copiar en la siguiente página. P es la raíz cuadrada de k más mc a la 2 a la 2 más m a la 2 por c a la 4 entre c a la 2. Entonces P es igual a raíz cuadrada de k. K era entonces 3,2 por 10 a la menos 18 joules más la masa del electrón que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por c a la 2 que es 3 por 10 a la 8 a la 2 a la 2 más la masa a la 2 que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos a la 2 por c a la 4, entonces pongo por 3 por 10 a la 8 metros entre segundo a la 4 y dividido entre 3 por 10 a la 8 metros entre segundo a la 2. Ahora sí, entonces me queda que P es igual a... ¿Sí? Ah, cierto, 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 cierto. Aquí, como dice Henry, va un menos. Gracias. Vamos a ver. ¿Me ayudan si me equivoco? Espero que no. Me queda que es 2,41 por 10 a la menos 24 kilogramos por metro entre segundo. Y entonces la longitud de onda es h entre p, es 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo entre 2,41 por 10 a la menos 24 kilogramos por metro entre segundo. Y eso me da 2,75 por 10 a la menos 10 metros. Y ahí está esa como respuesta. Ok, chicos, voy a poner
pausa hasta acá.